Y el país se integra. Buenos días, compañeros. En estos momentos estamos ante la Comisión de Participación Ciudadana, en donde se está llevando a cabo nuevas comparecencias dentro del proceso de fiscalización del acuerdo que tiene el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. Ante este tema, escuchemos algunas opiniones al respecto de estas comparecencias por parte de los legisladores que conforman esta comisión. Bueno, primero que efectivamente existe un compromiso con el Fondo Monetario Internacional y algunos acuerdos a los que llegaron en los temas económicos, fiscales e inclusive sociales. Se habla de una inversión de más de 300 millones de dólares que deberá hacer el Estado para sacar a 50,000 familias en forma anual, para de esa manera poder enfrentar la problemática de la pobreza y la extrema pobreza en el Ecuador. Pero fundamentalmente el primer elemento es que existe un compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Lamentablemente no existe una respuesta. No nos han señalado que los recursos llegan a la caja fiscal y que en la caja fiscal se distribuyen de cualquier manera o de la manera como ellos creen pertinente, y no saben cuánto vino para cumplir con esa meta. Sin embargo, de eso se ha hecho el análisis sobre los índices de pobreza en el Ecuador. Hay metas que tienen que cumplirse y lamentablemente sin una política pública clara y sin los recursos por delante va a ser muy difícil. El Ecuador está enfrentando una situación muy compleja. Estamos hablando de los bonos, estamos hablando de algunas cuestiones, pero al gravársela a los ciudadanos el 3% del IVA, que fue la primera subida al costo de vida de los ciudadanos, incluido la gasolina, incluido el gas, incluido el diésel. No es que no ha habido un incremento. Cuando subieron los 3 puntos del IVA, se subieron esos 3 puntos en estos insumos de importancia para el Ecuador. Y luego ahora con el retiro del subsidio a los combustibles, que grava de otra forma también y agrava además la situación de los ecuatorianos. Legislador, dentro de todas estas mesas que ustedes ya han venido ya un tiempo atrás sustanciando, conociendo, ¿qué resultados puede usted decir de este proceso que ustedes están siguiendo, de las diferentes autoridades, de salud? Bueno, primero es que no hay transparencia. Nunca ha habido transparencia en determinar cómo se negoció, qué se firmó y de aquí para adelante cómo se va a ejecutar. Es más, la Constitución de la República establece que el Estado debe promover una instancia ciudadana de fiscalización y vigilancia del gasto de la deuda externa, que hasta ahora no se lo ha hecho. La gente no sabe ni siquiera qué se firmó con el Fondo Monetario Internacional y cuáles son los acuerdos, que es lo que hoy estamos transparentando. En segundo lugar, estamos fiscalizando con el fin también de luego poder hacer el seguimiento de los compromisos que realizó el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. Y en tercer lugar, es importante señalar que la deuda ha ido creciendo y ha ido creciendo ostensiblemente desde el año 2017. Ahora, en los 3 últimos gobiernos ha habido un endeudamiento brutal para el Ecuador. Hoy se está hablando de 4,000 millones de dólares que ingresarían, pero hay 10,000 millones adicionales que vendrían de los multilaterales, ¿no es cierto? Ya ha hecho un desembolso el Fondo Monetario Internacional, como señalado, el Banco Mundial, y etcétera, etcétera. Entonces, aspiramos que los recursos lleguen, pero que se cumpla con la ciudadanía, que esos recursos nos sirvan para pagar la deuda. Y otro tema claro también que quedó es que hay compromisos de pagos anuales y metas con el Fondo Monetario Internacional y con los multilaterales. O sea, lo que no queremos es que venga la plata para pagar deuda, sino inclusive que sirva para que el Ecuador salga de la brecha y de la problemática en la que se encuentra. Asambleísta, ¿nos recuerda qué autoridades fueron convocadas y cuáles se encuentran actualmente acá en la comisión? Bueno, venimos ya en 3 o 4 sesiones. Ha estado el ministro de Finanzas, ha estado el secretario y la responsable del Comité de Deuda. Recordemos que el Comité de Deuda está conformado por 3 personas que tienen una grave responsabilidad, no solo civil, penal, administrativa, sino también con el Estado y con los ciudadanos. Tienen ahí al presidente de la República, al ministro de Finanzas y a la persona encargada de los temas de planificación. Han venido tratadistas nacionales e internacionales, han venido organizaciones sociales, estuvo la CEOLS, ha estado los trabajadores de la salud,
Han estado varias organizaciones que han dado también sus puntos de vista y hoy tenemos la comparecencia del ministro del MIES por este contexto y con el compromiso que existe en los temas sociales que, como digo, vamos a transparentar y que el presidente de la República le diga la verdad a la gente, le diga la verdad porque lamentablemente la falta de información también determina que se maneje de una manera no transparente todo lo que los compromisos y inclusive los desembolsos que hace en virtud del préstamo. Y asambleísta, el ministro de Economía en una comparecencia anterior pues había dado algunos datos, pero digamos superficiales sobre esta deuda y a qué áreas estarían destinadas. Actualmente, según el ministro, como dijo en ese entonces, pues les va a otorgar a ustedes más información, ya sea física, virtual o como él lo vea conveniente. ¿Ustedes han recibido esta información por parte del Ministerio de Economía? Hasta ahora no. Le hemos planteado que varias cosas, entre ellos cuáles han sido los compromisos. Uno de los compromisos fue subir 3% en el del IVA. Uno de los compromisos, aunque niegan hasta el día de hoy, ha sido retirar los subsidios a los combustibles. Consta detallado ahí. Uno de los compromisos es la flexibilización laboral que consta en forma expresa, poniéndonos y dorándonos la píldora como lo hizo el presidente de la República en la consulta popular al decir que los recursos que provengan de esto irán para generar, servirán para generar empleo y dar empleo a los jóvenes, que hasta ahora no vemos que suceda. Y con estos elementos fundamentalmente vemos que no existe transparencia. Es más, les digo, ni siquiera el ministro sabía cómo estaba el plan de financiamiento, cómo se iba a pagar. Cuando se le hizo la consulta le pasó la información, le pasó la palabra al viceministro, quien en forma técnica trató de exponer, pero como digo, lamentablemente no se transmitió la información que nosotros requerimos. Hoy miércoles hemos sido convocados los asambleístas de la Comisión de Control, Transparencia y Participación Ciudadana para poder concluir con las 9 dignidades que hemos citado, entre ellos varios ministros. Hoy está compareciendo el ministro subrogante del MIES, la directora del Seguro Social y el último compareciente que está por llegar, Desempleados exactamente. La conclusión final a la que estamos llegando, porque tenemos que cerrar este informe, porque la comisión nuestra ha sido designada por el Pleno de la Asamblea Nacional para presentar un informe final con relación al préstamo del Fondo Monetario Internacional de 4.000 millones de dólares, donde ya hay un primer desembolso. Ya hizo su exposición el señor ministro del MIES y dentro de las preguntas que me tocó hacerle fue que exactamente le responda al país, sabiendo nosotros de que ya hay un primer desembolso de 1.000 millones de dólares y también es de conocimiento público que han sido para tapar deudas. Mi primera pregunta fue, ¿cuánto recibió como ministerio del MIES para su trabajo en sí, que es lo social, lo humano, lo profundo, que es lo que viene reclamando la gente pobre de los sectores populares? Y él no sabe exactamente de dónde le llegaron 25 millones. Si exactamente del presupuesto del Estado o si son del Fondo Monetario Internacional, que fue lo primero que le pregunté y no tuvo una respuesta exacta. Ahora dice que está por recibir 120 millones, de los cuales 6 millones serán para pagar las deudas que le faltan a este ministerio para quedar 0 deudas. Y mi segunda pregunta fue, ¿significa que le sobran 114 millones? ¿Dónde lo va a utilizar? Dígale al país. El 80% de la gente en este país somos los pobres de la patria. Hemos decidido aceptar la comparecencia del ministro subrogante. Sin embargo, siempre, como ya estamos acostumbrados, quedan más preguntas que respuestas, porque obviamente en función de cuestionamientos concretos sobre qué se ha hecho con los primeros rubros que ingresaron por parte de este acuerdo, simplemente las respuestas son generales en función de un plan de inversión anual. ¿Qué es lo que ha señalado o ha puntualizado pues, el representante del MIES en cuanto al desembolso que incluso se le ha asignado al ministerio? Bueno, básicamente a la pregunta de estos 1.000 millones que ingresaron inicialmente, ¿cuántos se han dirigido justamente a la inversión social? Él dice que no podría puntualizar porque simplemente los dineros que ingresan vienen del presupuesto general del Estado. Desde ahí no se podría determinar qué rubro exactamente viene de esos 1.000 millones para la inversión de la inclusión económica. Es un poco la tónica de todas las respuestas que han dado las autoridades. Pues claro, al pueblo ecuatoriano, y justamente es parte de esta fiscalización, es entender
de qué manera se han utilizado y se van a utilizar los próximos 3.000 millones que llegarán a lo largo de estos próximos 4 años. Pero nosotros ya tenemos claro con las respuestas, con los análisis y con lo que está pasando y con ese acuerdo que lo hemos estudiado, que básicamente este ingreso no está seria o centralizado en la inversión y el desarrollo económico y hacia las necesidades puntuales que tiene el país, sino para cubrir deuda anterior, para satisfacer los problemas externos económicos que tenía el Ecuador y darle un alivio más bien político al gobierno de turno. Pero sí, por ejemplo, ya tienen estas respuestas que, bueno, al parecer pues no son tan favorables para conocer cuáles son estas condiciones y de qué forma pues iría destinado esta deuda a la inversión social. Si ustedes ya tienen estas respuestas, ¿cómo se reflejaría en el informe? ¿Cómo se procedería por parte de la comisión? Pues tenemos que dar las recomendaciones responsables para que el gobierno ecuatoriano no pueda repetir o tenga que, y le obliguemos, ya sea a utilizar el dinero que vamos a recibir en un futuro, que son 3.000 millones más, justamente en lo que necesita, en lo que es urgente para el país en este momento, que es inversión social, es salud, es educación, es empleo. Y no simplemente quedar bien con el riesgo país, quedar bien con los acreedores externos. Es por esto que tenemos las herramientas como Asamblea Nacional para exigirle al gobierno ecuatoriano que redireccione estos dineros a donde en realidad el país hoy por hoy lo necesita. Así es, compañeros, en estos momentos, como escuchábamos a los asambleístas de la Comisión de Participación Ciudadana, en donde se está analizando dentro del proceso de fiscalización el acuerdo que tiene el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional, tal cual como lo señalaron los legisladores, pues en esta ocasión se llamó a comparecer al ministro subrogante del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y también, como lo señaló pues el presidente de la Comisión, Patricio Chávez, dentro de esta comparecencia pues no ha existido ninguna información relevante con respecto al primer desembolso por parte del Fondo Monetario Internacional, que fue de $1.000 millones. Y también señaló el asambleísta Chávez que dentro de este proceso pues se ha pedido una prórroga de 30 días para que la comisión continúe con algunas comparecencias que dentro pues de una semana serán comparecencias en el área social. Con esta información volvemos de estudios. Corape informa.